Muy buenas a todos compañeros de juego, bienvenidos una vez más a fase de mantenimiento. El juego que voy a reseñar hoy es especial para mí. Es especial porque, como ya dije hace meses en mi top, es mi juego favorito. Mi juego favorito, que además lleva siéndolo desde hace como 6 años, desde que lo jugué la primera vez. Le tengo un cariño especial y por eso quería reseñarlo un poco a lo grande, un poco teniendo en cuenta la diferencia entre versiones, que las tengo aquí, ahora las voy a enseñar. Todo lo que ofrece, todo lo que da de sí este juego, que es para mí el padre de los Eurogames modernos, el padre de los juegos de gestión de recursos, de colocación de trabajadores, de la interacción entre trabajadores en los Eurogames y un poco de todo. Bien, dicho esto, vamos a pasar a reseñar tanto la edición normal de Kailus como a enseñar las diferencias que hay con la edición coleccionista. No podía ser menos, como es mi juego favorito, tengo ambas versiones. Así que, bueno, vamos a encarnar en este juego el papel de unos maestros constructores, ya que el rey Felipe el Justo de Francia ha decidido construir un castillo en Kailus y, gracias a ello, los maestros constructores, los maestros de obra, para poder construir el castillo, indirectamente van a necesitar que la ciudad crezca, para obtener más recursos, para interactuar entre ellos y para ir ganando pues materias primas, dinero y todo lo que se pueda. Gracias a eso irán construyendo el castillo y ganando favores reales del rey Felipe. Bien, no hace falta extenderse mucho más con el argumento, no es de esos juegos en los que el argumento sea algo vital, está bien, no está tan pegado como en otros juegos, pero tampoco es un tema muy fuerte y muy profundo. Así que vamos a enseñar los componentes, vamos a enseñar cómo se juega, finalmente haré hincapié en las diferencias entre versiones enseñando la edición coleccionista y, por último, como es habitual, daré mi valoración. Bueno, antes de empezar con el unboxing de Kailus, quiero especificar que hay dos ediciones del mismo, la edición normal, aunque esta concretamente es la segunda edición normal, hay una primera que tiene la portada diferente, y esta pues es la última que salió, la última que ha traído Edge a España también. Y esta de aquí, que es la edición Premium. La edición Premium solamente se comercializó, creo que en 2010, no sé si 2010-2011, pero por ese rango. La edición Premium creo que todavía, o a lo mejor ya no, se podía conseguir en Alemania más tiempo, no sé si se sigue pudiendo conseguir. Y como ahora veréis, bueno, más adelante, porque primero voy a enseñar a explicar cómo se juega a la edición normal y la edición Premium, vamos a dejarla para el final, es el mismo juego, pero la edición Premium pues tiene unos componentes, para mi gusto y creo que para el gusto de la mayoría, bastante más bonitos y mejor acabados, aparte de un artwork único. Entonces vamos a dejar esta caja al lado. Al final del vídeo ya haré un unboxing y explicaré cómo son los componentes de la versión Premium comparándola con el Kailus normal. Y dicho esto, pues vamos a hacer el unboxing de esta segunda edición. Ambos juegos son de History Games, ambos juegos los ha traído a España la editorial Edge. Abrimos la caja y lo primero que nos encontramos es el tablero de juego con el manual. Un manual muy pequeño, la verdad, es un manual muy pequeño en cuanto a tamaño, no ocupa, como suele ser habitual, el ancho y largo de la caja, solamente es este trocito de aquí, pero tiene bastantes páginas. Bastantes páginas y la letra muy pequeña. Esto es algo que, bueno, no termina de gustarme este manual. No está mal explicado, pero bueno, no pues te dejas la vista. Yo que tengo un poco de astigmatismo, pues bueno, aquí me dejo un poco la vista como no llevo las gafas. Bien, manual aparte, tenemos el tablero. El tablero tiene la siguiente estructura. Aquí lo vemos. El tablero tiene la siguiente estructura. Aquí está el castillo. Aquí se hacen las construcciones del castillo. Estos son los favores reales. Y este es el camino donde vamos a ir construyendo nuestros puestos comerciales a lo largo de la partida. Y por supuesto, como suele ser habitual en la mayoría de los euros, alrededor del tablero el contador de puntuación. Este es el tablero estándar de Kailus. Si se juega por internet, por ejemplo en la Board Game Arena, este es el tablero que nos encontramos. El tablero de la edición Premium, que como luego enseñaré es diferente,
se parece, bueno, digamos que se ve peor lo que es la ciudad de Kailus, solo que a mí el tablero sí que me parece más bonito. Este tablero, bueno, el arte que tiene no es tampoco... El arte del juego en general no es su fuerte. Esto es una hoja de publicidad que no tiene mayor importancia, de Edge. Y aquí están ya la madera. Estos son los recursos. Aquí también tengo el disco del alguacil y el disco del preboste, que ahora en la explicación veréis que son muy importantes en Kailus. Estos son los recursos. Hay cubitos de 4 colores diferentes. Amarillo, gris, marrón y azul. El azul es tela, y rosa. El rosa también, se me olvida el rosa. El rosa es comida, la piedra es el gris, el amarillo es oro, el azul es tela y el marrón es madera. Componentes para todos los jugadores, que son en este juego hasta 5. Estos son de los 5 colores diferentes. Los componentes incluyen casitas y discos. Y también incluyen en este juego, en esta edición, los peones son cilindros. Los peones son los trabajadores de los jugadores. Las casitas son las construcciones. Y los cilindros son marcadores. Los discos son marcadores. Son 3 tipos de componentes. En la edición especial, como luego veremos, los trabajadores en vez de ser cilindros, son pues peones que están mejor representados que unos cilindros. Y aquí tenemos los edificios de varios tipos, como ahora iré enseñando. También tenemos el dinero en monedas de 1 y 5 deniers. Así que voy a montar una partida y vamos a ver cómo se juega. Bueno, ya tengo casi lista la preparación de la partida. Explico más o menos lo que he hecho. Vamos a simular para la explicación una partida de 3 jugadores. Jugador rojo, jugador verde, jugador azul. ¿Qué he hecho en el tablero? He puesto sus marcadores. Marcadores en el track de puntuación, marcadores en el track de orden de turno, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Si solamente juegan 3, se ocupan solamente los 3 primeros. Vamos a suponer pues que el rojo es el inicial, el azul el segundo y el verde el tercero. Este juego nunca se juega en dirección agujas del reloj, sino que se juega dependiendo de quién esté siempre primero, segundo o tercero, que nunca tienen por qué estar sentados juntos. Bueno, en una partida de 3 jugadores sí, pero en una de 5 no tiene por qué. He puesto también un marcador, que son estos discos de marcadores, que tiene que haber 7, en mi versión vienen 14, creo que se les coló el doble de discos. En esto de aquí, que son los favores reales. Este símbolo de aquí es el símbolo de favor real. Y esto son las 4 filas en las que se pueden ganar favores reales. Favores de puntos de prestigio, que son puntos de victoria, de dinero, de recursos o de construcciones de edificios, que son todos estos de aquí. Los edificios están dispuestos por colores, que son de madera, de piedra, residencias, que son los verdes, y prestigios, que son los azules. Son como una especie ya de edificios importantes de la ciudad. Bien, ¿qué más hay? Hay también un disco marcador, ya el séptimo en discordia, en el puente, que es esto de aquí. Aquí están el alguacil y el preboste. El alguacil es el disco grande y el preboste es el pequeñito. Y lo único que tiene de azar el juego es esta parte de la preparación. También existen estos edificios rosas de aquí. Estos edificios rosas van colocados en todas estas casillas que tienen el icono de edificio rosa en la esquina, que es hasta aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde está el azar? Pues que se barajan y nunca salen en el mismo orden en ninguna partida. Por ejemplo, en esta partida va a salir este primero, este segundo, este tercero, este cuarto, este quinto, y como esta es la casilla del jugador inicial, no, del donde empiezan el alguacil y el preboste, los ponemos ahí. Esta va a ser la distribución en el tablero de estos edificios en esta partida. En cada partida será diferente. Y ahora ya estaría hecha la preparación en el tablero. Lo único que falta es saber quién va a ser el jugador inicial. Por ejemplo, el rojo, pues se va a llevar 5 deniers. El jugador, el segundo y el tercero, se van a llevar 6 deniers. Estos dos jugadores se van a llevar 6. Si hubiera un cuarto y un quinto jugador, se llevarían 7. En una partida a 2 jugadores, los 2 jugadores se llevan 5 deniers. Acto seguido, cada jugador recibe de la reserva dos cubos de comida y un cubo de madera. Estos recursos son recursos iniciales que van a parar a la reserva del jugador, junto al dinero. Y vuelvo a explicar que cada jugador empieza, aparte de con los 7 discos marcadores, que son estos discos pequeños, empieza con 7 cilindros, que son los trabajadores que va a utilizar para colocarse.
y hacer las acciones, y 20 casitas. Todos los jugadores tienen esos componentes. Explicado esto, vamos ya a explicar cómo se juega. Bien, el juego se juega en un número indeterminado de turnos, que puede ser, pues, 10, 12, 15, nunca se llega a saber bien del todo al principio de la partida. Teniendo en cuenta eso, los turnos los van jugando todos los jugadores a la vez. ¿Cómo se empieza cada turno? Lo primero que se hace es que todos los jugadores cobran 2 deniers de la reserva. Automáticamente, al principio de cada turno, todos los jugadores van cobrando dinerito, 2 deniers. Puede ser que a lo largo de la partida, cuando se construyan algunos de estos edificios de aquí, todas las residencias y algún que otro prestigio, se ganen más de esos 2 deniers. Pero de principios, 2. Bien, la segunda parte del turno es donde llega realmente la chicha del juego. Y es colocar nuestros trabajadores, nuestra escuadrilla, de 6 trabajadores. Bien, podemos colocarlos todos o no tenemos por qué colocarlos todos. Lo que tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, es que cada colocación vale un denier. Y ahora voy yo y digo, ¿dónde me coloco? Pues explico dónde me puedo colocar. Me puedo colocar en esta casilla de aquí, que es la puerta del castillo. Me puedo colocar en esta casilla de aquí. Y me puedo colocar en esta de aquí, y en esta de aquí, y en esta de aquí, en el 1, en el 2 o en el 3, que esto es para ganar el orden de turno del turno siguiente. En esto de aquí. El puente nos lo saltamos, que va de una forma diferente. También me puedo colocar aquí, 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 aquí y aquí. Me puedo colocar realmente aquí y aquí también. Pero, ahora como voy a explicar más adelante, no tiene mucho sentido colocarse por delante del preboste. Es muy peligroso. Puede ser, pero te la juegas, ¿vale? Yo ahora realmente me podría colocar aquí. Pero me la estaría jugando. Bien, me puedo colocar entonces en todas estas casillas. También me puedo colocar en estas casillas de aquí que pone 1, 2, 3, 4 y 5. Y esto es para construir el castillo. En todas esas casillas me puedo poner. La ciudad va a ir desarrollándose. La ciudad va a ir desarrollándose cuando vayamos construyendo edificios en estas casillas de aquí. Y cuando la ciudad vaya construyéndose, también podremos ponernos, cuando estos huecos no estén blancos, en esos edificios de ahí. De momento, pues vamos a suponer que me pongo aquí, ya he pagado mi denier, ahora le tocaría al siguiente jugador, que pagaría su denier, se pondría, por ejemplo, pues, ¿qué digo yo? Aquí, ahora le tocaría al jugador azul. Siempre importante, que esto suele fallar en las primeras partidas, que a la gente se le olvida pagar para colocarse. Esto es muy importante. Se coloca aquí, ahora le tocaría al jugador rojo, pagaría 1, y vamos a suponer pues que me coloco para construir el castillo. Y ahora le tocaría al jugador azul, que tiene que cambiar dinero, al verde, perdón, que tiene que cambiar dinero, y se coloca aquí, y así seguiría desarrollándose el turno. Vamos a suponer que el jugador azul decide colocarse aquí, el rojo decide colocar otro más aquí, el verde decide colocar... Yo estaría pagando, ¿eh? Se me está olvidando pagar porque quiero ir rápido. Pero vamos a suponer que el verde coloca aquí, que el jugador azul coloca, pues yo, por ejemplo, aquí. Y ahora pues vamos a suponer que el jugador rojo decide pasar. Todavía tiene 3 trabajadores más, pero no quiere seguir pagando, no le conviene, no le interesa, lo que sea. Y decide pasar. Cuando se pasa, se hace lo siguiente. Nos vamos ya al puente. Aquí ya nos vamos al puente. Y el primer jugador que pasa, esté esto en el orden que esté, el primer jugador que ha sido el rojo se viene al 1. El primer jugador que pasa, no sé si se va a ver en cámara porque es muy pequeñito, pero tiene un denier aquí dibujado. Pone una moneda de 1, una moneda de 1 dibujada pequeñita, se la lleva. Automáticamente el primero que pasa se lleva un denier. Es una especie de premio por pasar el primero. Bien, a partir de ahora los demás jugadores pueden seguir jugando el verde y el azul porque todavía no han pasado, pero como el jugador rojo ha tapado el 1, a los siguientes jugadores colocarse les cuesta 2 deniers, no 1. Por tanto, ahora el verde, si quisiera colocarse, le costaría 2 deniers. Esto ya cuando la partida está igualada, bueno, esto trae mucha controversia, ¿no? Aquí el jugador verde quizás lo que más le interesaría también es pasar. Ahora al jugador azul le costaría 3 deniers colocar. Si hay algo que te interesa mucho y si no te colocas te destroza, pues te tendrás que pagar siempre que tengas dinero. Si no tienes dinero, pues ahí es ya cuando los demás jugadores te empiezan a fastidiar. Vamos a suponer que el jugador azul, por tanto, también pasa. Ya hemos hecho la segunda fase del turno, que es colocarnos todos los trabajadores. Y ahora viene la tercera parte del turno. La tercera parte del turno es recibir los beneficios de donde nos hemos colocado. Bien,
se empieza siempre en orden, desde el castillo hacia afuera, siguiendo el camino. Por tanto, esto es importante, mucha gente se suele equivocar en la primera partida. Si necesitas un recurso de aquí, de por aquí, de esta zona, para hacer algo de por aquí, por ejemplo, muy habitual, esto que es una moneda y un favor y una tela para un favor real, una moneda y una tela te dan un favor real de aquí. Si necesitas la tela de aquí, no la vas a obtener antes que esto, la vas a obtener después. Por tanto, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si se quiere hacer esto, se tiene que tener la tela de antes. En estas 3 primeras casillas no se puede conseguir una tela. Pues empezaría a resolverse el turno. El jugador rojo se llevaría 3 monedas. El jugador azul hace esta casilla de aquí. ¿Qué es esta casilla de aquí? Te permite pagar... No, perdón, eso es aquí. Esta casilla te permite mover el preboste. A secas. Te permite mover el preboste hacia adelante o hacia atrás 1, 2 o 3 casillas. Por eso tiene 1, 2 o 3 flechas hacia los 2 lados. Por tanto, el jugador azul podría decidir mandar el preboste para atrás una casilla y ya estaría fastidiando al jugador verde, ahora explicaré por qué. También podría decidir pues mandarlo hacia adelante para cubrirse en las espaldas, porque el preboste anula las casillas donde esté él o las de delante de donde esté él. Por eso dije que en el primer turno es peligroso ponerse aquí, porque el preboste empieza aquí. Si el jugador azul, que es el que estaba aquí, decidiese echar el preboste una casilla hacia atrás, estaría fastidiando al jugador verde, pero el jugador verde ya podría decidir fastidiarlo a él también, ahora en el puente, como explicaré, pagando para seguir moviendo el preboste hacia atrás. Entonces vamos a suponer que el jugador azul, para no fastidiarse, pues echa el preboste 3 hacia adelante y se cubre. Como puede ser 1, 2 o 3, pues lo echa 3. Bien, esta casilla de aquí es lo que he dicho antes. Pagas una moneda y una tela para recibir un favor real, que ahora más adelante explicaré lo que hace y cómo se pueden realizar. Esto de aquí es para el orden de turno, por tanto el jugador verde se ha puesto en el 1, en el siguiente turno sería el primero y desplazaría a los demás una casilla hacia abajo. Recupera el cilindro. Esto de aquí es la posada. La posada, tú te pones y te pones aquí y acto seguido te vienes aquí. Y este 1 lo que hace es que da igual cuánta gente haya pasado, que si tú tienes un trabajador en la posada, siempre, siempre, siempre te va a costar un denier colocarte en la fase de colocación. Por tanto, en este caso que el rojo y el verde habían pasado y al jugador azul le costaba 3, a partir del siguiente turno, cuando ya en vez de retirar este cilindro, este trabajador lo desplaza hacia adentro, aunque los demás jugadores pasasen, a él le costaría 1, no 3. Esto se queda aquí hasta que otro jugador en otro hipotético turno, si le interesa, se pusiese aquí y en el siguiente turno ya lo desplazaría. Si no, es un fijo ahí. Esto tiene una parte buena y una parte mala. La parte mala es que pierdes ese trabajador hasta que te lo quitan de la posada. Y ahora vendríamos al puente. El puente es divertido, la verdad, es bastante divertido. ¿En qué consiste? Ahora, por orden de haber pasado, por tanto, primero el rojo, segundo el verde y tercero el azul, se le pregunta a cada jugador rojo, por ejemplo, en este caso. ¿Quieres pagar 1, 2 o 3 deniers para retroceder o avanzar el preboste 1, 2 o 3 casillas con respecto a la casilla en la que está? En este caso al jugador rojo probablemente no le va a interesar absolutamente nada. Pero vamos a suponer que el jugador azul aquí, en vez de echar al preboste hacia adelante, lo puso una casilla para atrás, que aquí ya es donde viene el fastidio. El jugador rojo puede decidir pagar 2 monedas para echar el preboste 1 y 2 hacia atrás y ya estaría fastidiando al jugador verde y al jugador azul. Ahora le tocaría al jugador verde y el jugador verde pagaría 3 monedas, 1, 2 y 3 para echar el preboste hacia adelante. Y el jugador azul podría decidir pagar una moneda para echar al preboste una hacia atrás y fastidiar al jugador verde. Como solamente se puede pagar 1, 2 o 3, para avanzar 1, 2 o 3, el jugador verde aquí no podría haber evitado el fastidio hacia él. Y por tanto, en este turno no ganaría el cubo de madera que ganaría si el preboste estuviese más hacia adelante. Seguiríamos retirando cilindros. Aquí el jugador rojo podría decidir entre tela o comida qué cubo quiere llevarse. Se lleva uno de tela. El jugador verde se lleva uno de madera, por ejemplo. El jugador azul se lleva uno de piedra.
Y el jugador verde ya no se lleva nada porque está fastidiándole el preboste. Recupera el trabajador. Estas casillas de aquí, ya las explico. Esto significa que puedes vender cualquier cubo, el que sea, por eso es blanco, para llevarte 4 monedas. Y esto significa que por 2 monedas puedes comprar un cubo de uno de estos 4. Como hay 5 tipos de cubos, porque también está el oro, que es mucho más cotizado que el resto de materias primas, cuando nos referimos a todos los cubos es el blanco. Cuando nos referimos a todos menos el oro es este combo de 4 cubos, que se ven todos menos el oro. Y por tanto esto significa que por 2 monedas puedes comprar uno a tu elección. Este y este edificio de aquí es el mismo, solo que este es fijo en el tablero y este puede salir en cualquiera de estas 6 casillas. Y te permite construir un edificio, que ahora vamos a explicar en qué consiste construir un edificio. En este caso sería un edificio de madera. Y es que los edificios de madera siempre tienen un coste aquí arriba en la esquina. Vamos a enseñar uno para que se vea. Como veis, este vale, por ejemplo, madera y comida. Todos valen madera y algo, lo que sea. Puede ser madera y comida, madera y tela, lo que sea. Estos de aquí, pues siempre van a costar piedra y algo. Pero los edificios los vamos a explicar justo ahora después. Bien, hecho esto, ahora se realizaría la construcción del castillo. ¿En qué consiste la construcción del castillo? Bien, el castillo se compone de 3 partes. Las mazmorras, los muros y las torres. Se construyen poniendo casitas del Monopoly en estos huecos de aquí. Las mazmorras tienen 6 huecos, los muros tienen 10 y las torres, si no me equivoco, tienen 14. ¿Cuántos recursos vale poner una construcción en una de las 3 partes? Bien, vale, lo pone aquí, poner una casita vale un cubo de comida y 2 cubos diferentes de lo que sea, pero que no sean comida. Siempre uno tiene que ser comida, son 3 cubos. Siempre uno tiene que ser comida y los otros tienen que ser desiguales entre sí. Puede ser tela y madera, piedra y tela, lo que sea. Puede ser incluso oro. Pero eso ya depende del jugador. En este caso, pues por ejemplo, el jugador rojo pagaría estos 3 cubos de aquí, que son tela, madera y comida, y pondría una casa en este hueco de aquí. Se construyen primero las mazmorras. ¿Hasta cuándo se construyen las mazmorras? Hasta que se terminen de construir los 6 huecos o hasta que el alguacil llegue a esta casilla de aquí. El alguacil, como ahora voy a explicar, va a seguir avanzando. Bueno, lo voy a explicar ya para que no nos liemos. Al final del turno ya, al final del todo, el alguacil va a avanzar 1 o 2 casillas. Una casilla si el preboste acaba por detrás de él. Por tanto, como este es el caso, pues avanzarían 1 los 2 y se juntan. Si el alguacil hubiese acabado por delante de él, da igual cuántas casillas, avanzaría 2 y se juntan, siempre se juntan. Para empezar el siguiente turno, juntos. Por tanto, cuando el alguacil llegue aquí, se deja de construir las mazmorras y se empiezan a construir los muros. Y cuando el alguacil llegue aquí, se dejan de construir los muros y se empiezan a construir las torres. Cuando el alguacil llegue aquí, se acaba la partida. También se puede acabar la partida o la fase de construcción de alguna de las zonas cuando se termine de construir las zonas. Por ejemplo, si se termina de construir porque los jugadores ya han terminado de poner casas aquí, automáticamente se pasa a los muros. Y cuando los jugadores han terminado de construir los muros, se pasa a las torres, aunque el alguacil estuviese aquí y todavía no hubiese llegado aquí. Bien, entonces he pagado los 3 cubos, he puesto una casita y automáticamente gano 5 puntos de victoria en el track de puntuación, que en este juego casi todos los puntos de victoria que se ganan automáticamente, no se dejan para el final. Es muy fácil ver quién va ganando y quién va perdiendo, simplemente hay que mirar el track de puntuación. Bien, acto seguido, el jugador que más casas ha construido se lleva un favor real. Un favor real para el jugador que más casas ha construido. Como en este caso, solamente un jugador ha construido casas, el favor real se lo va a llevar ese jugador, no tiene más. ¿Qué pasa si empatan? ¿Qué pasa si aquí se hubiese puesto el jugador azul y ambos hubiesen construido una casa? El favor real se lo lleva el primer jugador que se puso aquí, porque fue el que más arriesgó, o el más rápido, o el que lo tenía más claro. Teniendo siempre en cuenta que la fase de construcción del castillo se realiza justo después de realizar la recolección de todos los recursos de la ciudad, de todos los puestos comerciales.
justo después de todo eso, se va a la realización del castillo. El favor real, ya lo vamos a explicar, son estas 4 líneas de aquí. Esto es una fila, otra fila, otra fila y otra fila. En cada fila, cada jugador tiene un marcador. Por ejemplo, en este caso, el jugador rojo puede utilizar su favor real para avanzar en la primera fila. La primera fila es la de los puntos de victoria. Por tanto, pondría su marcador aquí. Esto es un punto de victoria, 2, 3, 4 y 5. Se pondría aquí y automáticamente ganaría un punto de victoria. Aquí, si se hubiese puesto aquí, ¿qué hubiese ocurrido? Que hubiese ganado 3 deniers. ¿Qué hubiese pasado si se hubiese puesto aquí? Que hubiese ganado un cubo de comida. Y si se hubiese puesto aquí, no pasa nada. Entonces dices, joder, qué rollo de favor, ¿no? No pasa nada. Vale, pero es que esto es malo al principio porque después es demasiado bueno. Entonces, claro, tiene que tener como una especie de penalización de entrada, ¿no? Esto lo ideal es ir apostando por ello para que luego al final construir edificios sea mucho más barato. Esto lo que dice es que para construir un edificio de madera no tienes que pagar la madera. Entonces ya solamente vas a tener que pagar un recurso, el que no es la madera. El de piedra, pues no tienes que pagar la piedra, vas a tener que pagar otro recurso, pero el que no es la piedra, por ejemplo. Este ejemplo de aquí. Este edificio de piedra, como veis en la esquina superior izquierda, hay que pagar piedra y madera, pues te ahorras la piedra. Y esto de aquí es construir residencias sin tener que pagar el dinero. Como veis aquí, todas las residencias valen un dinero y una tela. Pues te ahorras el denier, ¿no? El dinero. Yo les digo dinero de forma cateta. Y esto de aquí, que ya lo explicaré al final, es la forma de construir de reconstruir las residencias y transformarlas en prestigios. Que esto ya es el culmen de la partida, así que lo voy a dejar para el final. Estos son los favores reales, entonces este es de punto de victoria, este es de dinero, y este es de recursos y este es de construcciones. Importante en los favores. Como veis aquí, en esta zona de aquí, tenemos el icono de los muros. Y en esta zona de aquí, tenemos el icono de las torres del castillo. Muros, torres, y este de aquí, que aunque no se ve porque están los marcadores, está la mazmorra. ¿Qué significa? Esto significa que si todavía no hemos empezado a construir los muros, no podemos pasar de aquí con ningún disco de favor real. Por tanto, los favores reales acabarían aquí. Esto de aquí significa que si no hemos empezado a construir las torres, el favor real no puede pasar de aquí. Por tanto, no podríamos llevarnos estos jugosos premios de aquí, que ya son 5 puntos de victoria, 7 de deniers, un oro o lo de transformar residencias en prestigios con la construcción. Bien, dicho esto, importante. Vosotros diréis, ¿qué pasa si llegas a lo largo de la partida ya al final del marcador de favores? ¿Puedes seguir subiendo un marcador de favores? No, no puedes seguir subiéndolos, pero puedes llevarte ese mismo recurso. Por ejemplo, vamos a suponer que un jugador pues decide que quiere subir constantemente el track de puntos de victoria cada vez que gana favores reales. ¿Puede seguir ganando 5 continuamente? Vale, sí, no va a subir, pero puede seguir ganando 5, 5, 5, 5, 5, no hay ningún problema. Bien, dicho esto, vamos a suponer que este jugador ya ha ganado el favor real y lo deja ahí. Pues ya se habría acabado el turno. Empezaría el turno siguiente, como hemos dicho, juntando al alguacil y el preboste. Avanzaríamos el alguacil 1 o 2, dependiendo de si el preboste acaba por delante o por detrás. Y se empezaría un nuevo turno. Se me ha olvidado explicar esta casilla de aquí, así que ya aprovecho que esto es la puerta de la mazmorra. La puerta de la mazmorra, del castillo. La puerta del castillo, que es, como veis, la ciudad y entras al castillo. Aquí se podía haber puesto también un trabajador. ¿Para qué se utiliza este trabajador? Pues este trabajador se utiliza para cuando se está empezando a recoger ya todos los trabajadores para recibir los beneficios. Este no se recoge para recibir un beneficio, sino que directamente se pone en la casilla vacía que más nos interese. Esta casilla al principio del juego es poco útil, pero luego puede ser bastante cuando ya todo esto esté construido con edificios, que esa es la parte que vamos ahora. Y ya se podría poner, pues por ejemplo aquí, sabiendo que el preboste a lo mejor no le va a fastidiar tanto, que al principio no lo sabía y por eso se puso aquí, o también te puedes poner aquí para ver lo que hay, para ver lo que llueve luego, ¿no? Bien, dicho esto y explicado todo esto, vamos al tema de la construcción. Bien, cuando en la fase de colocación un jugador se coloca o en este edificio de aquí o en este edificio de aquí que ya está pintado en el tablero, puede construir un edificio de madera. Recordamos, los edificios de madera son estos marrones que vemos aquí. Los edificios de madera, al igual que todos los edificios en realidad, tienen esta estructura de aquí.
Arriba a la izquierda vemos el coste en recursos. En este caso es madera y comida, un cubo de cada uno. Arriba a la derecha tiene puntos de victoria, que se los va a llevar el que construya el edificio. Y abajo tiene lo que proporciona este edificio cuando un jugador se coloca en él. Por tanto, ¿dónde se coloca el primer edificio? Bueno, primero, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a suponer que es el jugador rojo el que lo va a construir. Y vamos a suponer que el jugador rojo se ha puesto en ese edificio de ahí. Estarían ya recogiéndose todos los peones de la recolección de peones de la fase 3 del turno, que es ir recogiendo todos los peones para ir ganando los beneficios. Y en este caso el jugador se llega aquí, el jugador rojo recoge su peón y tiene el permiso para construir un edificio de madera. El edificio de madera, que vamos a suponer que ha decidido construir se pone ahí. Acto seguido le pone una casita encima después de haber pagado los recursos a la reserva. Esa casita da a entender que ese edificio ya es del jugador rojo, es suyo. Y el jugador rojo va a recibir 2 puntos de victoria en el momento por haberlo construido. Solamente se ganan en ese momento, ya no se vuelven a ganar. Y ahora el jugador que se ponga en este edificio en los posteriores turnos va a poder llevarse o una comida o 2 de tela. Es como este edificio de aquí, pero mejor porque te puede proporcionar 2 telas en vez de 1. Si el edificio es del jugador rojo, ¿pueden ponerse todos los jugadores? Sí, sin problema. Es decir, si ese edificio es del jugador rojo, pueden ponerse o bien el jugador rojo o bien cualquiera de los demás jugadores. Ahora bien, ¿es lo mismo que se ponga un jugador que otro? No del todo. El jugador rojo se pone aquí y automáticamente no tiene que hacer nada. Simplemente al recibir el trabajador se lleva los recursos. El jugador azul o el verde, igual. Exactamente igual. Pero el jugador rojo va a recibir un punto de victoria adicional cada vez que un jugador se ponga en ese edificio, haga o no la acción. Es decir, por el simple hecho de ponerse ahí, cuando el jugador retire el peón pueda o no realizar la acción, que en este caso sí la va a poder realizar porque es simplemente pues recibir esto, pero vamos a suponer que el preboste pues no le deja por el motivo que sea, o es un tipo de edificio que tienes que pagar unos recursos que no tienes. Da igual, el hecho de que el jugador se haya puesto aquí ya hace que el jugador rojo en este caso gane un punto de victoria porque se han puesto en su edificio. Y eso es así con todos los jugadores siempre que otro jugador se coloque en su edificio. Hay algunos edificios, como por ejemplo estos de aquí que son de piedra, de madera no hay ninguno así, pero hay algunos edificios que son de piedra, estos de aquí, como vemos, que tienen unos beneficios y entre paréntesis abajo otros beneficios. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, este de aquí lo vamos a poner para que se vea. Esto significa que si este edificio es del jugador verde, por poner un ejemplo, el jugador verde ha construido este edificio, y es el jugador verde el que se pone aquí, va a recibir lo de arriba, que en este caso es 2 de madera y 1 de comida. Pero si se coloca otro jugador, se va a llevar lo que está en el paréntesis, que es o una madera o una comida a elección del jugador que se pone, obviamente. Y en este caso, por supuesto, también se llevaría el jugador verde un punto de victoria si otro jugador se coloca ahí. Bien, si al principio solamente se pueden construir edificios de madera porque solamente está esto y esto, ¿cómo se pueden construir los edificios de otro tipo? Pues con este edificio de aquí, el único que hay en todo el juego. Para construir edificios de piedra. Este edificio, vamos a suponer que lo construye, pues yo que sé, el jugador azul. Aparte de dar 4 puntos de victoria, permite a todos los jugadores construir edificios de piedra a partir de ese momento. Es el único edificio que lo permite a lo largo del juego. Entonces, el jugador que lo construye tiene un beneficio muy importante porque todos los jugadores que quieran construir piedra se van a poner ahí y el jugador azul se va a forrar de puntos gracias a ello. Aparte de los 4 puntos que ya da de por sí. Bien, y a partir de ese momento, cada vez que un jugador se ponga ahí, en los siguientes turnos, se pueden empezar a construir estos edificios grises de aquí, que todos de ellos valen piedra, excepto si en los favores reales llegamos a esta casilla de aquí, que te permite no pagar la piedra de los edificios de piedra. Por ejemplo, ¿qué permiten hacer estos edificios? Pues estos edificios ya son un poco más gordos que los de madera. Más gordos en el sentido de que ya te meten más puntos de victoria por medio en los intercambios, más gordos en el sentido de que te permiten construir prestigios, que son los azules, ahora lo vamos a ver, de que el oro ya está por medio también, que los de madera no hay nada de oro por medio. ¿Cómo se consigue oro? Bueno, lo habéis dicho, el oro no aparece por ningún lado. Mira, el oro se empieza a conseguir de forma regular aquí.
Hay otras formas de conseguirlo. Hay edificios que permiten intercambiar recursos por oro. Por ejemplo, este de aquí de piedra. O hay algunos que permiten pagar oro por puntos de victoria. Otros que viceversa. Este de aquí permite comprar, este de piedra permite comprar oro. A razón de 2 monedas 1 oro o 5 monedas 2 oros. Sí, es más caro comprar 2 que comprar 1. Y bueno. El oro también, como digo, también se puede conseguir regularmente cuando el preboste y el alguacil lleguen a esta zona de aquí, ya se desbloquea esta casilla de aquí, que es la mina, y los jugadores se puedan ir poniendo ahí. Dicho esto, ya hemos visto cómo se construye la madera y la piedra, los edificios de madera y de piedra, pero también están las residencias y los prestigios. Los prestigios se construyen con este edificio de aquí, que es igual que este. Dan ambos 6 puntos de victoria, hay 2, son iguales, y los dos valen una piedra y una comida. Pero para construir prestigios, primero tenemos que colocar una residencia, porque como vemos, el prestigio se construye encima de un edificio verde, como podéis ver. Y tenemos que tener edificios verdes para construirlo. Los prestigios son gordos, ya los vais a ver. Para eso necesitamos el edificio de madera que te permite construir residencias. Las residencias son todas iguales, por eso las he amontonado aquí en pilas. Valen todas una moneda y una tela, dan todas 2 puntos de victoria y todas te permiten ganar, como vemos aquí, una moneda adicional al principio de cada turno cuando se reciben los 2 deniers. Teniendo una residencia más, se ganarían, la he soltado sin querer, 3 deniers. Si se tienen 4 residencias, 2 residencias, 4 deniers. Y así sucesivamente. Las residencias, ¿dónde se construyen? En edificios propios. Por ejemplo, si el jugador rojo quiere construir una residencia, tendrá que construirlo o en un edificio propio o en uno de los edificios públicos rosas que hay al principio del juego. En este caso, al jugador rojo le interesaría construirlo aquí. ¿Por qué? Lo pondría así y le interesaría construirlo ahí, siempre que esté construido este edificio y el jugador rojo se hubiese puesto aquí. ¿Por qué le interesa construirlo ahí? Pues porque obviamente hace que los demás jugadores vayan a este edificio, ya que este proporciona lo mismo pero en menor cantidad. Los demás jugadores, si quieren tela o comida, tendrían que pasar por su edificio y el jugador rojo ganaría muchos puntos de victoria gracias a ello. Los edificios rosas se retiran del tablero. Si el jugador decide construir una residencia en un edificio propio, también se retira del tablero. Y cuando ya se tiene una residencia, a partir de ahí, con estos edificios maravillosos de aquí, se pueden construir los prestigios. Los prestigios, los voy a ir enseñando, son edificios muy gordos. Hay algunos, por ejemplo este, que da 10 puntos de victoria y una moneda adicional al principio de cada turno, como si fuera una residencia, y vale, todos valen oro, ¿vale? Todos los prestigios valen algo de oro. Este en concreto vale 3 maderas y un oro. Este de aquí da 14 puntos de victoria y un favor real a cambio de 3 piedras y 2 oros. Este de aquí da 10 puntos de victoria a cambio de 3 comidas, y un oro. Este da 2 favores reales y 14 puntos de victoria a cambio de 4 piedras y 2 oros. Y luego está el rey de este juego, que es este edificio de aquí, que da 5 por 5 piedras y 3 oros, 25 puntos, 25 puntacos de victoria. ¿Es obligatorio ir a los prestigios? No, de hecho se puede ganar incluso una partida sin haber ido a los prestigios. Y es más, se puede terminar una partida y que ningún jugador haya ido a los prestigios. ¿Pero qué ocurre? Que los prestigios son importantes porque dan muchos puntos de victoria, así que los jugadores siempre van a intentar ir a ellos. Más cosas a tener en cuenta con respecto a el tema de la construcción del castillo es que, igual que en cada turno el jugador que más haya construido o el primero que construyó, si hay empate, se lleva un favor real, ponerse en una de estas casillas y no construir porque te das cuenta de que no te llegan los recursos, hace que pierdas 2 puntos de victoria. Es decir, si te pones aquí, que sea para construir. Como te pongas aquí y no construyas porque te han quitado los recursos, porque no has podido conseguir el recurso que necesitabas, o porque te has equivocado, o lo que sea, te hace perder 2 puntos de victoria. También, otra cosa a tener en cuenta es este marcador de aquí. Este marcador de aquí dice que cuando se terminan de construir las mazmorras, que son estos 6 primeros huecos de aquí, el jugador que tenga 0 casitas aquí, es decir, el que no haya construido nada en las mazmorras, tiene menos 2 puntos de victoria. Y el que tenga 2 o más casitas, se lleva un favor real en el momento. Esto es con las mazmorras, pero con los muros la cosa se exagera un poco más. El que no haya construido ninguna casita en los muros, que son los 10 huecos, menos 3 puntos de victoria, porque es que, claro, ya no ir nunca al castillo ya cada vez penaliza más. Al principio dices, vale, pero sigue penalizando. También da mucha bonificación al que sí va, por tanto, hay que tener en cuenta que es
ir al castillo es casi obligatorio en este juego. El que tenga 2 casitas, un favor real. El que tenga 3 casitas, 2 favores reales. Y el que tenga, si alguien tiene 5 casitas, 3 favores reales. Con las torres ya la cosa se exagera todavía más. 0 casitas implica menos 4 puntos de victoria. Y 2, 4 o 6 casitas significa 1, 2 o 3 favores reales. La partida se acaba, como ya dije, cuando se termina de construir las torres y ya no hay más hueco para construir más, o bien cuando el alguacil llega a esta casilla de aquí. Ese sería el último turno para todos los jugadores y a partir de ahí se acaba la partida. Se miran los puntos de donde está cada uno en el track de puntuación y se pueden conseguir puntos por esto de aquí. Cada 4 monedas da un punto de victoria, cada 3 recursos de cualquier tipo menos oro da un punto de victoria y cada oro da 3 puntos de victoria, que se suman al track esté donde esté en ese momento. El que más puntos tenga es el ganador. Y explicado cómo se juega y qué es lo que contiene el Kailus original, la edición normal de Kailus, vamos a enseñar lo que trae esta edición Premium. Esta edición Premium que a mi gusto es bastante más bonita que la edición normal. Yo de hecho tengo los dos porque Kailus es mi juego favorito y no quería tener esta, que es además una edición coleccionista limitada que ya no se ha vuelto a editar, para jugar normalmente porque es un juego que intento sacar mucho a mesa. Quería tener, por tanto, la normal para quemarla un poco y esta tenerla más reservada. Este juego, como veis por detrás, pues tiene un arte y un estilo totalmente diferente. Lo voy a ir enseñando. Abrimos la caja. Lo primero que nos encontramos es esto, que es la contraportada. Lo que debería ser la contraportada en español, porque esta caja, tanto esto como esto, es la edición alemana tal cual. Pone Istari, William Atia, que es el creador, Kailus, Istari, y no pone nada de Edge. Esto lo pone en este papel que vendría a ser la contraportada. Lo que pasa que agradezco que no lo hayan pegado justo debajo de forma un poco cutre. Bien, esto lo quito de aquí, que no sirve para nada. Y lo primero que nos encontramos es el manual. Manual ya grande, ya del tamaño de la caja, no como el otro, no te dejas la vista, está mucho mejor maquetado. Es prácticamente el mismo manual con la misma redacción, pero bueno, la maquetación y el tamaño de la letra mejora mucho. Hay más ejemplos, la fuente de letra es mejor, todo es mejor en general. Quito el manual de aquí y lo siguiente que nos encontramos es el tablero. Y vais a, bueno, el tablero y esto. Estos son bolsas de tela donde vienen todos los componentes del juego. Lo primero que voy a enseñar es el tablero, para que veáis realmente la diferencia entre uno y otro. Este tablero no es vertical, es horizontal. Y se dispone de esta forma que veis aquí. Aquí está el castillo. Esto es el castillo. Aquí es donde se construyen las mazmorras, los muros y las torres. Aquí es donde están todos los indicadores de lo que te dan o te quitan si no construyes. Los favores reales están aquí. Se empiezan a poner aquí. Esto es el castillo. Aquí está dibujado. Y este es el camino que va siguiéndose. Aquí es donde se pone, bueno, esto es el puente, estos son los primeros edificios, aquí es donde se ponen los edificios rosas y estos son los intercambios de construcción, de mazmorra a muro, de muro a torre. Igual que esta es la casilla que te da el oro. Como veis, un tablero completamente diferente, no tiene nada que ver. Y ahora paso a enseñar un poco por encima los componentes. Esta bolsita de aquí es la que contiene el dinero. Yo tengo la mala suerte de no tener las monedas metálicas. Esta edición en Alemania viene con unas monedas metálicas dentro de esta bolsita. Se podían comprar aparte, pero bueno, yo llegué tarde, no las tengo. Las podía haber tenido y hubiera sido muy feliz por ello. Esto se abre así, a modo de bolsa de Robin Hood, y contiene dentro las monedas. Monedas de cartón en este caso, pero podrían ser de metal y ya redondearía la edición. En cada una de estas bolsitas vienen los componentes de los jugadores, que son prácticamente los mismos que los de la edición normales, los de la edición normal, discos, casas y trabajadores, pero los trabajadores, como dije al principio del vídeo, en vez de ser cilindros, son peones, que tiene más sentido, la verdad, porque un cilindro para representar a una persona es un poco cutre. Luego aquí creo que aquí están los recursos en esta bolsa negra. Los recursos son cubitos de madera igual que en el otro. No, esto es el jugador negro, obviamente.
A ver dónde los tengo. Bueno, vamos a ir sacando y ya me los iré encontrando. En esta bolsa de tela de color blanco nos encontramos los edificios, que también cambia mucho el arte de los edificios, como podéis ver. Dibujos, mira, esto es un edificio de madera, dibujos mucho más históricos, con un estilo más artístico, con un estilo artístico más antiguo, más clásico. Me gusta mucho, es como una especie de estilo europeo antiguo, clásico, muy bonito. Yo es que no entiendo mucho de arte, seguramente alguien que haya estudiado sobre esto, pues me diría, esto equivale a tal y cual, pero bueno, yo no tengo mucha idea, la verdad, perdonad mi incultura en este aspecto. Y en esta bolsa, ahora sí, en la marrón, es donde están los recursos. Recursos con cubos más grandes que la edición normal y con un oro de color dorado, no amarillo. También hay que decir que en el otro los colores se diferencian más entre ellos. Aquí el rosa y el morado y el marrón y el dorado es más difícil de distinguir, son más difíciles de distinguir entre ellos que en la otra, pero también son colores más realistas. Y bueno, pues así es la edición especial de Kailus. Como podéis ver, nada que ver en cuanto a diseño y materiales con respecto a la normal, mucho más bonita. Y es una edición que lamentablemente pues ya no se comercializa, porque yo creo que si Kailus se siguiera vendiendo así, pues le haría un favor al juego. Le haría un favor al juego. Bien, pues enseñado esto, vamos ya a pasar ahora sí que sí a la valoración. Bueno, pues ya veis lo que ofrece Kailus. Es un juego que, insisto, para mí es el padre del Eurogame moderno, el padre de los juegos de colocación de trabajadores. Es un juego que en ese sentido fue bastante pionero, un juego en el que colocar trabajadores para luego obtener recursos. Hasta ese momento se conseguían recursos de muchas formas, como por ejemplo en Puerto Rico utilizando roles, o en Catán se podían conseguir recursos produciendo con dados. De muchas formas se ganaban recursos, pero lo que es colocación para luego gestionar, fue casi pionero. No sé si el pionero, pero por ahí estuvo. Desde luego fue el más importante de la época. Y a partir de ahí ya vinieron otros muchos juegos que se fijaron mucho en el estilo de Kailus para fortalecer su mecánica de juego, como pudieron ser, por ejemplo, de Michael Riene, ahora recuerdo, Los Pilares de la Tierra, que allá por 2007 cuando salió, Kailus es de 2005, pues Los Pilares de la Tierra siempre se recordaba como un Kailus, una variante de Kailus. A la hora de la verdad, hoy en día ya con tantos juegos vemos que hay diferencias, pero claro, en aquella época había muchos menos juegos y los juegos de gestión de recursos con colocación de trabajadores no se estiraban tanto como ahora, estaban empezando y claro, Stone Age, Los Pilares de la Tierra, luego Agrícola, son juegos que beben mucho de este Kailus, también teniendo en cuenta que claro, el tema del castillo y de construir el castillo y todo eso, pues Los Pilares de la Tierra lo tiene como un poco en cuenta también. Bien, ¿qué más puedo decir de Kailus? Es un juego al que, aunque me guste mucho y yo reconozca y reconoceré durante mucho tiempo que es mi juego favorito, y aunque el día que no lo sea, porque a lo mejor llega un juego que todavía me gusta más y me siga gustando mucho Kailus, yo seguiré diciendo que tiene un montón de cosas buenas, pero al mismo tiempo no me ciego y reconozco que Kailus hay algunas cositas que, bueno, ya he incidido en el tema del arte. El arte de la edición normal me parece un poco feo, un poco cutre. La edición coleccionista, sin embargo, me parece estupenda. Otra cosa que le veo regular a Kailus es que es un juego al que se le nota el paso de los años. Son ya 11 años, los juegos evolucionan. Hoy en día es muy fácil encontrarte en los juegos variantes para todos los jugadores. Si juegan 2, 3, 4, 5 jugadores, pues este es el tablero de 4 y de 5 y este es el tablero de 2 o 3 jugadores, por ejemplo. O X o tokens que tachen lo que con 2 o 3 jugadores no se puede utilizar, por ejemplo. Kailus no, Kailus se puede jugar de 2 a 5 jugadores y el tablero y los componentes son los mismos para todos los jugadores. No se hacía tanto en 2005 eso de vamos a adaptar la partida a el número de jugadores que estén jugando. Entonces, ¿qué pasa? Pues que es un juego que a 3 y 4 jugadores, sobre todo a 3, me parece que funciona estupendo. A 2 jugadores puede funcionar bien, pero también puede funcionar muy bien, de hecho, y es un juego cabeza contra cabeza, es un juego muy quemacerebros, pero también puede ser que a 2 jugadores el tablero se quede un poquito grande. Depende de cómo se desarrolle la partida y de cómo enfoquen la partida los jugadores. Sin embargo, a 5 jugadores para mí no funciona. El juego te permite jugar de 2 a 5, pero le pasa un poco como a Spirium, que es también de William Atia,
que se queda totalmente fuera de partida un jugador. Y además todos los jugadores acaban estorbando. El tablero se queda pequeño, no se pueden conseguir todos los recursos, ves muchas limitaciones. No me gusta 5 jugadores. Nunca, nunca, nunca voy a volver a sacar Kailus a 5 jugadores. Ya probé una vez y no me gustó, no lo voy a volver a jugar a ese número. Esto, pues, como digo, lo achaco a un defecto propio del tiempo que tiene el juego. La verdad es que ya va para unos años ya son 11 años. Pero bueno, es un juego que a 2, 3, 4 jugadores me parece excelente, me parece un Eurogame de los que hay que tener sí o sí en colección siempre que os gusten los Eurogames. Dicho esto, poco más puedo aportar sobre este juego que no haya dicho ya incluso en mi vídeo del top 10, que enlazaré aquí abajo por si alguien quiere saber qué dije de Kailus en aquel día. Nada más, cualquier aportación que tengáis que hacer de este juego, de las diferencias entre versiones, de lo que queráis comentar aquí abajo, en la caja de comentarios. Como siempre, nos encantan vuestros comentarios y nos encanta que nos digáis lo que sea, lo que se os ocurra, lo que os apetezca aportar. Estamos abiertos ante todo tipo de crítica, positiva, negativa, lo que sea. Nada más, chicos y chicas. Nos vemos en el vídeo, nos vemos en el tablero, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.